Hola, hola, buenas noches a todos. Acaba de empatar Trinidense 0-0 en el Clásico de Trinidad ante Rubioñú en el Estadio La Arboleda. En condición de visitante jugó este partido el Triqui. Un empate que me deja sensaciones encontradas, porque yo sentí que podíamos haberlo ganado el partido. Yo creo que cualquier hincha de Triqui sintió lo mismo, porque tenemos mejor actualidad, tenemos mejores jugadores, mejor plantel, mejor armado, mejor dirigencia, mejor todo. Y no pudimos sacar los 3 puntos. Me podrán decir otros, pero fue un clásico, partido disputado, el partido se dio parejo, ellos llegaron más veces. Igual yo me quedo con la realidad, con la actualidad también. Y tampoco me puedo hacer, tampoco es que desconozco el contexto atrás el cual se jugó el partido. Porque sí, Rubio lo salió a buscar. En la primera mitad como que no fue tan así tampoco. Nosotros tuvimos un poco más la pelota, aunque eso no es tampoco parámetro, ¿verdad? Como ya saben aquí, no tener la pelota no lo es todo. Sí, te ayuda, ¿verdad? Pero si tenés y no llegas, no haces daño, no profundizas, es de balde, es en vano. En este caso, Tricky yo creo que tuvo algunas llegadas más interesantes que Rubio en el primer tiempo. Si bien uno mira los datos y dice, no, pero Rubio yo tuvo un remate más largo, pero ese fue porque Rubio tiró un remate de lejos, un cabezazo también de lejos. Nada, y Tricky tuvo una que a la tapa el arquero de ellos también. Tenemos una de Clementino, que en la cancha vi y dije, Maena no llegó. Ahora veo en la tele y tenía que tirarse. Se tiraba con las dos piernas para adelante, era gol. Mamma mía, estas cosas lo que me hacen tener esta, no sé, relación tóxica, por decir así, con Clementino. Que lo banco, sí, le apoyo siempre, para adelante, etcétera, pero tiene estas cosas, boludo. Y bueno, también tuvimos la jugada del gol anulado, que en cancha, sí, para que se hagan una idea, yo fui a la gradería norte, creo que es, la gradería ahí que nos dio Rubio Ñu, el sector más barato. Nos fuimos ahí, estuvimos ahí con la hinchada, muy lindo todo el ambiente, espectacular, cantaron todo el partido. Ese es el ambiente que siempre quiero ver en las canchas de Trinidense, así que la comisión que se ponga las pilas, porque tenemos que tener más peso en la cancha cuando juguemos local por lo menos. Tiene que haber una comunión ahí entre la hinchada organizada y la comisión, el presidente. Yo sé que el presidente tiene buena voluntad, o sea, eso es lo que yo percibo. También de la hinchada organizada hay voluntad. Hay que trabajarlo, hay que apoyarse y hay que ver, porque no puede ser que en estos partidos últimos, contra San Lorenzo y contra Rayadito, venga un Burrorembó de San Lorenzo, un Acatrapo de Nacional, venga a gritar en nuestra cancha y nosotros no quedemos ahí, ¿entienden, verdad? Tenemos que marcar presencia. Los partidos se ganan desde la grada para adentro. El jugador siente la presión, siente el apoyo y tenemos que ganarlo en todos los ámbitos, al menos en nuestra cancha, ¿verdad? Bueno, párrafo aparte, como ya les dije, espectacular la hinchada y tuvimos el gol anulado que en cancha no lo vi bien. Me quedé así un poco con dudas, ¿verdad? Calculé que si el VAR te llama por algo, etcétera. Siempre esa es la frase cabecera que uso, ¿verdad? Si el VAR te llama ya es porque lo tenés que anular sí o sí prácticamente. Bueno, en este caso llegué, puse el resumen de Tigo Sports y vi las primeras impresiones de las cobres. ¿Por qué carajo cobró? ¿Qué es lo que cobró? Ya me estaba playando. Después veo una toma donde el pie de Mendoza lo patea al jugador de Ruñoñú. No sé ni quién es porque sinceramente yo, sacando a Willy y a Rodrigo Rojas, no conozco a ningún jugador de Ruñoñú. Sinceramente les digo, seguramente habrá, ¿verdad? Fulanito de tal, pero no te acordás de fulano. Sinceramente no es por ofender ni nada. Al contrario, habla más mal de mí que no conozca jugadores de Ruño. Pero sinceramente no conozco, no los conozco. Y, y bueno, no sé quién era ese. Ah, había uno, Víctor Cabañas. Y creo que era él justamente, porque jugó en Triquis él. Bueno, él, creo que fue él justamente. Y bueno, fue falta. Lastimosamente en estos tiempos de VAR fue falta. Porque si pasa en contra, yo pegaría el grito al cielo si es que no anulan ese gol si era en contra, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos llegadas, después tuvimos otra también.
Hasta ahí, el segundo tiempo como que yo lo viví un poco más tranquilo. Manejamos más la pelota, un poco más... Como que nosotros lo queríamos ganar, más que ellos. Por más que ellos eran los locales, supuestos locales, ¿verdad? Ellos tenían la presión de ganar, etcétera. Pero sabemos la actualidad de ambos equipos. Eso sí, tengo que destacar la buena contratación para mi gusto que hizo en la dirección técnica el Rubio Ñu con Javier Torrente. Un técnico que a mi parecer siempre fue de los mejores que tuvo este fútbol en la década pasada. Un técnico que sabe trabajar con las juveniles y acertaron en esa. Así también dije por Gato Jiménez. ¿Qué pasó? Se fue, ¿verdad? Esperemos que le vaya de la misma forma, por supuesto. Y nada, haciendo el análisis global del partido, Trinidense tuvo más la pelota, 59% ante 41% de balón para Ruyoñú, 13 remates para Triqui, 12 para Ruyoñú, pero 4 fueron al arco de Ruyoñú y 2 fueron, 3, mejor dicho, remates para Trinidense. Tuvimos muchos saques de esquina. Ah, hablando de eso, qué mal estamos en la pelota para Ashra. Estamos muy mal, pésimos. Desde los buenos centros que van y nadie logra impactar, bajarla. Ahí un guiño para Clementino. Y desde también los pateadores. De la Cruz tira un córner. A la mierda tiró un córner. Increíble. Casi nunca se ve que un jugador en un córner chute y se vaya a... No sé, directamente se fue a la iglesia de Trinidad, tiró el córner. Impresionante. Esas cosas no pueden pasar, viejo. Te puede, no, o sea, en realidad no puede pasar. Iba a decir, no, pero al minuto 80 y algo te puede pasar. No puede pasar. Porque si vos estás reventado, le decía a fulanito, le decía a Laucha Viera, le decía a Mendoza, a quien sea, a cualquiera, menos a Dufour, a cualquiera le decía, vení tirado al centro, yo no doy más. Y bueno, esas cosas no pueden pasar. Eh, Errores de concepto. Y yo creo que en el primer tiempo tuvimos un par de llegadas que justamente Beto también no, como que no resolvió bien ahí de cara al arco rival. Eso sí, también voy a decir que recuperó unas cuantas pelotas peligrosísimas de contra para Ruyoñú. Defensivamente lo vi bien, pero de cara al ofensivo, mal. Y con los centros también. Y no solo él, sino Mendoza también no pudimos levantar buenas pelotas, buenos disparos hoy. Morínigo sí, un poquito más en el segundo tiempo, pero ya. Y hablando de eso, también los cambios. No sé qué pasó con Cuca Román que ingresó. Para mí no era un partido para él. Yo sé que él ya sabe lo que es marcarle y ganarle a Ruyoño en esa cancha. Fue su padre, me acuerdo en la intermedia 2022 que él marca un gol incluso. Pero viene una lesión, no viene con tanta confianza. Sí, era una linda oportunidad para dar confianza, etcétera. Es fácil hablar con el diario el lunes, pero igual, después lo saca y no sé, no lo vi compenetrado. Hubo una jugada que choca con uno de Ruyoño que termina en una contra y peligrosísima que por suerte Rubio Ñu es esto, una lágrima. No tiene definición porque hoy nos tocaba un equipo serio. No sé si zafábamos, eh. Hoy nos tocaba un equipo serio y agárrate. Muy irresoluto el equipo rival. No definió, le dimos aire, le dimos chances. Da Silveira en una tenía que cortar, eso es lo que tiene estas cosas. Me gustó un remate de larga distancia de Agus, todo bien con el uruguayo. Yo a todos los bancos, pero hubo una que no cortó y gracias a Dios creo que fue, no sé quién fue el que recuperó ahí. Lo que sí, tuvo un mano a mano ahí, él tenía que cortar, tenía que levantarlo al jugador de Ruyoñú y como que duda. Le pasa la pelota y el Ruyoñú llega solo y viene, no me acuerdo quién es el compañero que le corta la jugada y le agarra full la pelota. De las que nos salvamos ahí. Mamá querida, hasta ahora lo quiero putear por eso. Esos errores en momentos claves son lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Porque de nada te sirve sacar 20 pelotas del arco y en este tipo de jugadas definitorias que son trascendentales puedes mandar todo el esfuerzo del equipo al carajo, ¿verdad? Por suerte no pasó eso. A ver, y destacar también las tapadas de Matías Dufour. Estuvo bien, estuvo preciso. Y para mí es el mejor torneo que está teniendo de todos los torneos que ya viene jugando con nosotros desde que llegó. Este es el mejor, sin muchos sobresaltos, sin equivocaciones prácticamente. Seguro arriba
al salir a cazar balones. Muy bien la labor de Matías Sufur en ese sentido. Y de la que nos salvó en el final, ¿verdad? Porque iba a ser horrible perder hoy ante este rival en su cancha. Iba a ser muy feo, iba a ser muy feo. Por suerte sigue así la historia. Desde 2017 no nos pueden ganar. Esperemos siga así, ¿verdad? Por mucho más tiempo. Vamos a ver qué pasa. Esto es fútbol. Hoy estamos acá, mañana ya no sabemos. Y nada, la tabla queda de la siguiente manera. 2 de mayo sigue puntero con 13 puntos. Libertad con 12. Trinidense tercero con 11 puntos. Y Guaraní cuarto con 7 puntos. Hasta ahí llega acá el tablero que tengo a mano. El resto de los equipos, poco y nada en este torneo, lamentable. Eso ya lo hice todo. Y bueno, hasta acá llegó este análisis. Me pueden dejar en los comentarios qué opinan, qué vieron del partido, por ahí si me equivoco en algo, exagero en algo, pueden contarme, decirme. Este espacio es de todos, ¿verdad? De todos los hinchas de Triqui. Hablando de eso, Triqui juega Copa Paraguay, ojo. Hay que jugar la Copa en serio, Copa Paraguay, ante Sol de América, en el estadio, me olvidé el nombre, el Estadio Atlántida, el Estadio Nuevo Atlántida, Complejo Oceánico, el que ves cruzando el puente Chacoí, ahí. Juega el martes a las 6:30. Martes a las 6:30 debuta Trinidense por Copa Paraguay. Así que vamos a estar ahí atentos. Nos vemos, señores. Gracias a todos los hinchas que me dan su cariño, me hacen el aguante, que comparten, por cierto, el video. Muy buena onda. Muchas gracias a todos. Esto es un espacio para todos nosotros. No lo considero mío nada más. Es de todos los hinchas de Triqui, todos los amantes del fútbol también. Que siempre en un ambiente con respeto podemos debatir y equivocarnos, acertar, etcétera. Todos somos aquí lo mismo ahora. Gracias, señores. Nos vemos en cualquier momento.